Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Génesis capítulo 44, versículo 18 en adelante, vamos a leer todos unánimes juntos. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor, y dijo nuestro padre: volved a compraros un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir; si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu, que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. El propósito de la palabra es darnos a conocer cuál es la voluntad de Dios. Y yo le adelanto, le hago spoiler de la prédica. La voluntad de Dios es que usted conozca su amor, reciba su amor y tenga la comunión con Él. Eso es lo que Dios quiere. Y para poder tener esa comunión con usted y poder manifestarle todo su amor, lo que nos separaba con el Padre, que era el pecado, Él lo ha limpiado una vez y para siempre en Jesucristo. Para que nosotros, sin ninguna vergüenza, todos nosotros, dice la Biblia, no hay bueno ni aún uno. Todos nosotros, si nos presentáramos por nuestra conducta y con nuestras propias obras, no podríamos venir delante del Padre con confianza. Pero como Jesús pagó, como Jesús lavó nuestros pecados en su sangre, como nos dio vestiduras de salvación para que sin ninguna vergüenza llegáramos al trono de la gracia, entonces eso es lo que la Biblia está comunicando. Esa es la buena nueva, para que Satanás no lo acuse más, para que usted no se deje avergonzar más delante del Padre y se acerque al trono de la gracia como si nunca hubiera pecado. Clamemos para que nuestro espíritu reciba esa palabra, para que nuestro entendimiento viva esa palabra y nosotros podamos decirle a Dios con todo nuestro ser, ciertísimamente, Padre nuestro. Vamos a orar. Padre celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Tú has dejado el testimonio, Señor, de tu palabra consignado en este libro, Señor, a través de todos los tiempos, para que nosotros no tengamos duda, para que nuestra fe sea ciertísima, Señor. Que nosotros, Señor, no experimentemos, Señor, la venida de tu Hijo al mundo solamente como una fecha comercial.
sino que realmente sea nuestra vida, Señor, y que esa vida nos transforme, que tu luz brille dentro de nosotros, que tú nos vivifiques, Señor, por medio de la experiencia de conocer a tu Hijo Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, obra con poder ahora mismo, desbaratando con tu Espíritu Santo toda obra del enemigo sobre nuestra vida, todo velo, toda artimaña, todo adormecimiento, Señor. Avívanos de nuevo, Señor, y que vivamos para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios, yo no sabía muy bien hoy para esta prédica definir el atributo de Dios, que es lo que tenía yo que enseñar acerca del Padre. Porque aquí hay implícitas dos cosas que están muy relacionadas. Por un lado, que Dios es justo. ¿Qué significa la justicia? ¿Qué significa que Dios es justo? Los que están estudiando derecho o los que ya terminaron derecho aquí en la iglesia, los que están presentes o conectados por internet, saben que la justicia es el significado de justicia, darle a cada quien ¿qué? Lo que le corresponde. Eso significa que Dios es justo. Y uno a veces viene delante de Dios cuando está agarrado ahí con una persona y entonces le está ahí molestando, debiendo algo, haciendo algo malo. Entonces uno dice: Señor, muestra tu justicia. Y dice la Biblia que la justicia de Dios comienza por casa. Entonces imagínese si Dios aplica su justicia a usted. Entonces, está bien, yo le voy a cobrar a él, pero primero venga usted y yo y nos ponemos a cuentas. Entonces Dios sacara su lista de justicia diciendo: bueno, entonces ¿cómo estás tú delante de mí? ¿Eres más justo que él o estás peor que él? Pues como uno no conoce todos los trapos sucios del vecino, bueno, algunos sí porque se la pasan espiando, pero como uno no conoce todos los trapos sucios del vecino, pero uno sí conoce los propios, entonces cuando uno se pone delante de Dios, pues entiende que uno es ¿qué? Un miserable pecador. Que realmente si fuera por nuestras propias obras de justicia, ninguno de nosotros podría presentarse delante de él. Ninguno de nosotros, dice la Biblia, no hay bueno ni aún uno. Yo sé, yo ya he definido en mi parecer quién es el peor tonto de este mundo. El peor tonto de este mundo es el que se engaña a sí mismo y no reconoce su pecado. Ese es el peor tonto. El que se cree justo a sí mismo. Usted sabe que ese es el pecado de los fariseos. Y ellos pensaron que por sus propias obras de justicia podían venir delante de Dios a decir: nosotros somos limpios y sin mancha. Y el Señor les dijo: sí, ustedes realmente son sepulcros blanqueados por fuera. O sea, sus obras de apariencia son buenas, pero en su interior están llenos ¿de qué? De inmundicia. Inmundicia significa que usted el muerto lo lleva por dentro, aunque por fuera esté blanqueado con cal. El gran problema del pensamiento de este siglo es que todo se volvió cosmético, todo se volvió aparente. Usted ha visto que van a hacer una celebración de un matrimonio y lo importante no es el amor de la pareja, lo importante no es establecer la relación firme, lo importante no es hacer unas bases sólidas. A mí me da risa porque nosotros en la iglesia nos gastamos el tiempo de durar durante 7 semanas enseñándole a las parejas que se van a casar cómo vivir la vida de fe en la pareja. Pero muchas parejas dicen: no tenemos tiempo, a nosotros háganos la ceremonia. Y yo se la hago, yo no tengo problema con eso. Pero para nosotros es más importante la ceremonia que la pareja permanezca para siempre. O sea, que el amor de la pareja. Hoy en día es más importante el funeral que el muerto. Entonces no, toca hacerlo que, a ver, en un lugar donde, entonces pero el muerto no interesa. Hoy en día todo es cosmético, todo es, la apariencia física es más importante que lo que hay en nuestro interior. Es más importante la graduación que la carrera, que el conocimiento que se adquiere en medio de un esfuerzo de hacer una carrera universitaria. Lo importante es tener un papel, un cartón para demostrar que pasamos por una universidad. Pero ¿cuánto aprendió y cuánto le enseñaron? No, eso no importa. Al final uno lo que está pagando es por ese papelito al final. Y en la vida de fe está pasando lo mismo. Lo importante es
asistir religiosamente a un lugar, pero la vida no está siendo transformada. Entonces nosotros tenemos que saber muy bien realmente cómo nos presentamos delante de Dios. Eso le pasó a los fariseos. Esa es la relación farisea con Dios. Nosotros tenemos que entender que si fuera por nuestras propias obras, todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso digo que lo que quisiera hoy enseñar de Dios es que Él es justo, pero inmediatamente que se habla de la justicia de Dios, se tiene que hablar de la misericordia de Dios. Porque si Él nos hubiera pagado conforme a nuestras acciones, todos nosotros estaríamos perdidos. Pero gracias a Dios que su Hijo Jesucristo pagó por nosotros. Que Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Que Él asumió la ira de Dios. Mire conmigo el versículo ahí de Génesis 40. Estamos en Génesis 44. Pero mire por favor el versículo que no leímos. Porque comenzamos desde el 18 respetando pues la porción, la perícopa. Pero mire el versículo 17. Ya hasta la gente del mundo se burla de la iglesia por causa del testimonio que nosotros damos de una fe fingida. No, gloria a Dios, no, la verdad es que, ¿sí? En las novenas ni siquiera habla de Jesús, ni siquiera habla de la Navidad, ni siquiera habla de la razón de ser de Jesús. Ay, aproveche esta novena, aproveche. Dice ahí en el versículo 17, José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, y vosotros id en paz a vuestro padre. Bueno, estamos leyendo la historia de José, y le he dicho que la historia de José en la Biblia es muy importante porque usted toma en cuenta cuántos capítulos tiene Noé, cuántos capítulos tiene Adán, cuántos capítulos tiene Abraham, cuántos capítulos tiene Jacob. Sépalo, no hay nadie que tenga más capítulos en el Antiguo Testamento que José. Porque José está representando la obra de Jesucristo. No es un símbolo, no es un mito, no es una historia que se creó para justificar la existencia del pueblo de Israel. Eso es lo que dice la teología. Que todas las historias del Antiguo Testamento son un cuento para poder justificar la existencia del pueblo de Israel. Yo voy a traer, si Dios lo permite, a una persona que es judío, bueno, es uno de los pensadores judíos más importantes en este momento, pero él nos va a hablar del judaísmo de Jesús. Si Dios lo permite, yo le ruego que usted no se vaya a volver judío, sino que yo lo traigo para que la iglesia que genera el pensamiento crítico pueda evaluar cuál es la tendencia de la teología, de la mentira de la teología versus la verdad de la palabra. Y yo espero que usted tenga la madurez para poder decir, oiga, pero increíble, con qué sutileza, con qué fineza. Mire, este hombre tiene 7 doctorados. ¿Usted sabe qué es tener 7 doctorados? Doctorado en psicología, doctorado en teología, doctorado en filosofía, doctorado en historia, doctorado bueno, se me olvidan los otros doctorados, después se los cuento. Pero usted se va a dar cuenta que nosotros, con toda nuestra indigencia y nuestra limitación educacional, conocemos más de la Biblia y de la palabra y de Jesús que un doctor en siete ramas, hablando del judaísmo de Jesús. Entonces yo dije, él tiene varios temas, tiene una agenda, pues en cada maestría tiene una agenda, en cada doctorado tiene una agenda. Entonces, ¿de qué quiere que hablemos? ¿Quiere que hablemos de la revolución europea a través del pensamiento judío nacido en el medio? Le dije, no. ¿Quiere que hablemos de...? No, yo lo que quiero que me hables de el judaísmo de Jesús. Pero vamos a tener un tiempo muy bueno, si Dios lo permite, con él. Se llama Mario José Sabán. Espero que él pueda estar aquí en la iglesia. Bueno, entonces le estaba contando que la teología desconoce, ¿no? ¿Qué es la obra de Jesús? ¿Cuál es la obra de Jesús en la Biblia? Y dice, esos son mitos, esos no son mitos. Todo lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento son los eventos históricos que están ocurriendo, que están hablando de un momento circunstancial, inclusive que nos están mostrando qué pasaba en Egipto en ese momento y qué estaba pasando con el pueblo de Israel. Pero no se desvíe y no se olvide para entender por qué Dios permitió que eso esté consignado en este libro. Mire conmigo, este es
Estoy haciendo un curso de hermenéutica bíblica del Antiguo Testamento en 3 versículos. Para que usted entienda por qué existe el Antiguo Testamento. Porque hay 39 libros ahí escritos acerca del pueblo de Israel, de la historia de Israel, de la religión judía, de las costumbres, de la profecía, de los tiempos, de los salmos, del libro de Job. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí está, en Lucas capítulo 24, versículo 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ese es mi halago siempre para los teólogos. Yo también estudié teología, ¿no? Pero no soy teólogo, aunque estudié teología. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Alguien tiene una versión que nos diga más fuertemente, esa que nos diga que sea más grosera todavía? ¿Qué dice esa versión, Angelita? Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón. No, Angelita, pero la misma versión. Yo dije una versión más grosera. A ver, aquí Cristian tiene. Jesús les dijo: ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que les enseñaron los profetas? Tonto y lento, esa es la versión del parcerito. Tonto y lento. ¿Cómo dice tu versión? ¿Es otra? Es la misma. Bueno, dejémosla ahí. Bueno, atrás, Johanna, está bien. Entonces Jesús les dijo: qué necios son, ¿les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras? Qué necios, ¿esa está más grosera? Por favor, pasémosle a Fernando. Ay, es que a mí me encanta, yo soy como Bart Simpson que busco groserías en la Biblia para decir después a los otros. Digo, no, eso es una palabra bíblica, digo después. Dice: qué torpes sois, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Ganó esa. ¿Qué versión era? Esa es versión Biblia al día. Torpes y tardos de corazón. Para entender ¿qué? Lo que dice el Antiguo Testamento. Ay, por favor, cuando traiga al invitado no le vaya a decir torpe y tardo, ¿no? Usted va a tener misericordia porque va a entender que él no conoce, la voluntad de Dios. Pero a ustedes que ya llevan tanto tiempo en la iglesia, sí les puedo decir: oiga, todavía no ha entendido cuál es el propósito del Antiguo Testamento. Dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, cuando dice comenzando desde Moisés, está hablando del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Oseas, Nahum, Habacuc, Joel, todos les declaraba ¿en qué? En todas las escrituras, o sea, en todo el Antiguo Testamento, lo que decían ¿de quién? De él. ¿De quién? Del Cristo, de Jesús. Mire conmigo ahí, más adelante, el versículo 44, Lucas 24, 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Yo ruego para que usted, en medio de estas festividades navideñas, en el momento en que se esté pegando un lamparazo ahí con un amigo, tomándose un amarillo con un amigo, usted se acuerde que ese amigo está muerto espiritualmente y que usted tiene la llave para llevarlo a la vida. Y que su familia que se reúne con usted a celebrar están muertos espiritualmente, y que solamente, mire, usted se imagina si esa persona se encuentra con Dios, ¿qué le va a decir a usted? Y hermano, gracias, yo no puedo olvidar la persona que en su misericordia me predicó el evangelio a mí, porque me cambió la vida eternamente.
Entonces no se olvide que esa es la razón de ser, de todo esto, de la Navidad, del lamparazo, de reunirse, de la iglesia, que nosotros podamos contar que era necesario que Jesús padeciese conforme a las Escrituras y que resucitara conforme a las Escrituras. Lo que no va a saber el señor Mario Sabán, que traeremos si Dios lo permite, es que Jesucristo es el cumplimiento de todas las Escrituras. Usted sabe que eso no lo sabe la gente. Y es más, ahora la teología lo quiere negar. Entonces, cuando nosotros, todo esto lo estamos diciendo es para decir, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, lo que tenemos que buscar es ¿a quién? A Jesús. ¿Qué es lo que estaba prefijando Dios con la palabra acerca del que iba a venir? Por eso José es tan importante. Mire, José es el hijo amado del Padre. Y los hermanos en su envidia lo asesinan. Bueno, lo iban a asesinar. Ante el Padre lo asesinaron porque le entregaron los vestidos cubiertos de sangre, pero realmente no era la sangre de él, era la sangre de un carnero que puso su sangre para que el Padre viera la sangre del Hijo. Eso es lo que habla la Biblia de Jesús. Por eso cuando aparece ante Juan el Bautista, Juan dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando está haciendo referencia de ese Cordero que quita el pecado, está hablando del Cordero que Abraham sacrificó en lugar de su hijo. Y está hablando del Cordero de la Pascua, que con la sangre los judíos guardaban la vida para que el ángel del juicio no pasara por encima de ellos. Y está hablando de cada macho cabrío que se sacrificaba para cubrir los pecados. El día más importante de los judíos es el Yom Kippur. No sé si has escuchado de ese. Yom significa día y Kippur significa cubrir, tapar, o significa espiar. ¿Se ha escuchado esa expresión, espiar? A veces nosotros decimos, es que ese es el chivo expiatorio. Cuando los políticos no quieren asumir sus culpas, entonces cogen a un tontico y a ese es al que lo meten a la cárcel. A ese lo cogen ¿de qué? Dicen de chivo expiatorio. Quiere decir que la culpa de ellos no la asumen, sino que se la cargan ¿a quién? A otro. Pues sépalo. Esa expresión no es una expresión para echarle vainas a los políticos, claro que sí, sino esa expresión es está haciendo memoria del carnero de la expiación que cargaba los pecados del pueblo de Israel. Mire conmigo un momento Levítico capítulo 16. ¿Entiende de qué está hablando todo el Antiguo Testamento? Entiendo por qué cuando Abraham va a sacrificar a su hijo y aparece un carnero enredado por los cuernos en una zarza, él dice, Dios ha provisto, Jehová Jireh. Jehová ha salvado la vida de mi hijo colocando un sustituto en su lugar. Levítico capítulo 16. Y entonces, ¿para qué trae a un teólogo de 7 maestrías para que nos enseñe en lugar de enseñarnos? Bueno, porque la iglesia tiene que generar el pensamiento crítico. Entienda que eso es un pilar fundamental. A los que vinieron hoy por primera vez, le entregaron un papelito donde está los fundamentos de nuestra iglesia. No es una iglesia dogmática, no es una iglesia religiosa, no es una iglesia que trague entero, sino una iglesia que desarrolle el pensamiento crítico y que tenga una fe fundamentada, no solamente en la razón, sino sobre todo en ¿qué? En la palabra de Dios. Pero para poder fundamentarse en la palabra de Dios hay que ver, hay que comprobar, hay que discernir, hay que inquirir que la palabra de Dios es verdad y que nosotros no estamos creyendo un cuento. Esto no es tutaina, tuturumaina. Eso es realmente la vida de fe. Por eso tenemos que profundizar, tenemos que conocer ciertísimamente. Y entonces al poder confrontar otro, además, no solamente eso, sino que en el conocimiento de otros, también nosotros vamos a extractar conocimiento. Tengan la seguridad que Él nos va a enseñar algunas cosas importantísimas sobre Jesús. Entonces nosotros también vamos a aprender a discernir ahí en eso acerca de la obra de Jesús como Mesías, visto desde los ojos de un judío. Va a ser un buen tiempo. Yo le pido el favor, no nos va a perder ese seminario que vamos a dar con Mario José Sabán.
Entonces dice en Levíticos capítulo 16, versículo 3 y 4, con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro, ¿para qué? Para expiación, no sé si en otra versión dice otra palabra en lugar de expiación, para pagar las culpas, para, ¿qué dice en otra versión en lugar de expiación? Para sacrificio, mala traducción, eso no es un sacrificio, es expiación. Expiar es en lugar del culpable poner a otro a pagar por el culpable. Ese carnero pagaba por las culpas del pueblo de Israel. Dice, estamos leyendo en el versículo ¿qué? 3. Dice, con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Mire, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Mire el versículo 15. Después degollará el macho cabrío en la expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y mire conmigo el versículo 21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él ¿qué? Todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre y destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Pues claro, si uno no conoce la voluntad de Dios, si uno conoce cuál es el propósito de Dios, la obra de su Hijo, pues uno resulta hablando aquí de que cuando vaya a comer cabrito en Bucaramanga, pues que no vaya a hacer pepitoria con la sangre. Pero si uno entiende la obra de Dios, que Jesucristo es el macho cabrío, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire conmigo Isaías 53. Entonces va a entender todo el Antiguo Testamento y la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Isaías 53, desde el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. Ojo, Isaías es escrito 750 años antes de Jesucristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Toda la obra de Jesucristo, profetizada 750 años antes, por el profeta más exaltado por el pueblo de Israel, que es Isaías. Pero entienda que eso no es solamente una profecía de Isaías, lo estamos leyendo en Levítico, lo estamos leyendo en Génesis con Abraham, lo estamos viendo aquí en esta copa de sustitución que está ocurriendo en Génesis 44,
porque el delito fue hallado en el hermano menor, que es ¿quién? Benjamín. Y entonces había dicho José, sobre el que tenga el pecado de la copa, ya habíamos hablado de la copa de la ira de Dios, lea en Apocalipsis, busque ahí copa, ya lea en Apocalipsis la copa de Dios. Entonces él se va a quedar de esclavo mío. Y resulta que la copa aparece en el saco de Benjamín. Y Benjamín es el hermano menor. Y resulta que el padre tiene amor por Benjamín. Mire conmigo Juan capítulo 3, versículo 16. El amor del padre es lo que está hablando ahí. Ay, la gente no necesita saber esta historia, sépalo. Más que usted se ponga a alegar si el video era de un político corrupto o no, más bien cuéntele esta historia que es más importante. Juan capítulo 3, ¿quién va a ser el próximo campeón en la Comebol? ¿O quién va a ser el siguiente rey del reggaetón? No, no hable de eso. Hable más bien de esto, porque esta es la historia eterna de salvación. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? ¿Quiénes somos nosotros en esta historia? Benjamín. La ira estaba sobre nosotros, merecíamos el castigo por el robo, por el delito. Pero dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y entienda que para Dios extender su misericordia no podía pasar por alto su justicia, porque entonces Dios sería injusto. Y entonces, para no pasar por alto su justicia, pero extender la misericordia, ¿qué hizo? Hizo que su Hijo pagara por el delito que nosotros hemos cometido. De modo que nosotros ahora somos justicia de Dios en su Hijo. Mire 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Alguien que lea fuerte en la congregación, sin micrófono, que lea. Alguien que no tenga Reina Valera, que lea otra versión de ese versículo a viva voz. Lo siento por los que están por internet, después les cuento qué dice. A ver, el versículo 21 de 2 de Corintios 5. Yosana. ¿Usted entiende ese amor? No, no lo entendemos. No lo entendemos, es demasiado amor. Porque uno está dispuesto a sacrificarse por el que le hace bien. Uno está dispuesto a sacrificarse por una causa justa. Bueno, yo no sé en Colombia, ¿no? Pero en Colombia la gente está dando la vida por las causas injustas. La gente está dispuesta a defender a los pecadores y a los malvados. O sea, Hitler volvería a ser presidente de Colombia, ¿no? Pero aquí es el santo y sin mancha, al que no conoció pecado. Por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios, para que nos pudiéramos presentar, dicen Hebreos, delante del trono de la gracia como si nunca hubiéramos pecado. Dice la Biblia, ciertamente alguien moriría por un justo, pero por un injusto, y sepa, los injustos somos usted y yo. ¿Y quién murió? Su Hijo Jesucristo, el puro y sin mancha, el Cordero de Dios. Esto es lo que se llama la doctrina de la expiación o la doctrina de la propiciación, porque son las dos cosas lo que ocurre ahí. Expiación, porque es la justicia de Dios, Él paga por nuestros pecados. Propiciación, porque se hace la gracia de Dios. Dios nos ve a nosotros como si nunca hubiéramos pecado. Jesucristo es nuestra propiciación y nuestra expiación, porque cuando nos presentamos delante del Padre, estamos cubiertos con sus vestiduras de salvación. Estos son los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Y Él no nos culpa de pecado.
y nos ve como si nunca hubiéramos pecado. No solamente eso, sino que nos da el lugar de su Hijo. Juntamente con Él somos glorificados. Nos da su herencia, nos llama hijos. ¿Y entiende usted por qué, viendo de esta manera, que es la manera correcta de ver las Escrituras, nosotros podemos pasar de Génesis a Apocalipsis, de Efesios a Hebreos, de Hebreos a Levítico, de Levítico a Isaías y a Deuteronomio? Porque estamos viendo la forma correcta de leer las Escrituras, no porque nos la inventamos aquí en esta iglesia, sino porque obedecimos a la palabra. Eso es lo que dice la palabra, que toda la Biblia está hablando de Él y para Él. Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual, ¿qué? No se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Y a usted no le impacta que con toda nuestra sinvergüenzura Él no se avergüence de llamarnos hermanos? Es más, dice: si alguno hubiere cometido pecado, ¿qué? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en esta historia que acabamos de leer de Judá, Judá está haciendo el papel de Jesucristo, porque está diciendo: déjame tomar el lugar de mi hermano para no causarle aflicción al Padre. Es más, si yo no me presento con mi hermano, reciba esta palabra, porque esta palabra es para usted. Si usted no se presenta con su hermano, usted no se va a poder presentar delante del Padre. Y él, dice la Biblia, que él, delante de su rostro, puesto el gozo que iba a presentar delante del Padre, subió sin problema para sufrir la muerte. Dice Lucas: afirmando el rostro, subió a Jerusalén, porque sabía cuál era el galardón. ¿Cuál era el galardón? Imagínense nosotros su galardón. Pero Él se siente feliz de salvarnos. Esa es la voluntad de Dios. Él se siente complacido, deseoso. Él es nuestro abogado para con el Padre. Él tomó nuestro lugar. Por eso la prédica se llama: deje que Jesús ocupe su lugar. En primer lugar, que ocupe su lugar ante el Padre para pagar por el pecado. Pero en segundo lugar, que ocupe el lugar en su vida, que Él sea el Rey, para que usted ahora pueda venir confiadamente al trono de la gracia y rendir el culto que Dios se merece. Son dos formas de ver: mirar la justicia y mirar la gracia. Por eso no sabía hoy qué predicarle acerca de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad, Señor, es santa, es perfecta, es histórica, Señor, es trascendental, es contundente. Ante ella no hay argumento, no hay lengua que se levante en contra de tu palabra, Señor. No hay sabiduría como la tuya, Señor. Todos los papeles de este mundo, todos los pergaminos de este mundo se quedan hechos polvo delante de lo más sencillo tuyo. Que hace 2000 años, Señor, en una ciudad pequeña llamada Belén, en un pesebre humilde, tú, el creador del mundo, la palabra hecha carne, nació para nuestra salud y remedio. Señor, yo te doy gracias infinitas, Señor, con profundo amor, con humildad, Señor. Y te pido que tú tomes nuestra vida, Señor, y tengas en ello ahora tu morada, tu cuna, Señor, eternamente. Padre, transforma la vida de todos los que estamos aquí. Te necesitamos. Necesitamos de tu sangre. Necesitamos todos los días lavarnos de nuevo con la sangre del Cordero, recordando, Señor, tu obra en la cruz, dando gracias, porque tú nos salvaste, tú nos redimiste y tú nos vuelves a presentar delante del Padre con gozo, como si nunca hubiéramos pecado.
Y es más, ese es el gozo del Padre, que lleves muchos hijos a la salvación. Ayuda a tu iglesia, bendícela y guárdala del mal. Y gracias por este tiempo precioso, en el nombre de Jesús. Amén.